Buenas noches, personalmente. Interesante la noche de hoy, porque uno como obrero o trabajador de este oficio, a veces necesita suplirse de muchas cosas interesantes e intercambiar y conversar con personas interesantes e importantes, que podría uno decir que es un hombre de Estado, no porque está en el Estado, sino porque tiene informaciones más allá. Y obviamente nosotros siempre nos ha gustado tener conversaciones con figuras y productores de este mismo oficio que pueden dar respuestas que a los amigos oyentes les puede interesar y a la población políticamente hablando. Se trata del periodista Julio Martínez Pozo, que esta noche aquí Personalmente sostendremos una conversación súper interesante, sin limitaciones. Decíamos en la introducción que tenemos como invitado a un periodista muy importante, productor de todos estos medios, y con él vamos a sostener una conversación prácticamente de Estado, políticamente hablando. Mi querido Martínez Pozo, buenas noches, qué placer. Gracias por su invitación, por aquí de nuevo. Bien, decíamos en la introducción que nosotros en este oficio somos obreros de este oficio, y por qué no estar contentos de tener a Martínez Pozo otra vez aquí, porque decíamos que no es un hombre que está en el Estado, pero es un hombre de cosas de Estado, con informaciones interesantes, sus temas no tienen desperdicios, y lo invitamos esta noche porque cada día que pasa en la República Dominicana con el asunto de los políticos, Martínez Pozo es un hombre avesado, pero también es muy prudente, muy conservador. Cuando tiene que decir las cosas, las dice en su momento. Es un hombre que aparentemente, creo yo, que tiene un sistema de tomar pastillas de paciencia. No sé si es que él, o puede ser que tenga esa virtud, un hombre pacífico. Y también los tiempos y la veteranía le hacen tomar esa experiencia de no desesperarse con las cosas importantes. Martínez Pozo, feliz de tenerte aquí. La felicidad es mía, gracias de nuevo. Martínez, yo a veces me pongo a observarte que después que no solamente a diario por la radio, sino en tu programa de televisión, y cuando salimos en la noche a las 11 de la noche, entonces nos sacrificamos un poco, o tú me haces sacrificar porque voy de rápido para verte también de 11 a 12 de la noche, y te felicito porque es un programa excelente, una producción excelente. Todas estas cosas que pasan en la política y que tú has bregado y han pasado tantas cosas por tus manos, cosas importantes de Estado. Obviamente tú eres un hombre que ha tenido relaciones específicamente con el presidente Danilo Medina, no desde ahora. Y con el presidente Fernández también. Presidente Fernández. Sí. Entonces tiene algo que te caracteriza que nosotros quisiéramos o hacemos el esfuerzo ser así también, cuando tiene que hacer una crítica constructiva, aunque sea negativa, para esos amigos tú se la haces. Y eso es muy bueno, tratando 100% de ser lo más objetivo posible. Y nosotros creemos que debe ser así. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina, tantos años con él, la amistad con el presidente Fernández, como decía, y tú te esforzaste tanto para que él sea presidente sin ningún interés de ser funcionario, porque no lo eres. Claro. Entonces, provincia por provincia iba a dar charlas cuando la gente creía que el presidente Medina no podía ser presidente, pero tú sí estabas confiado. Claro. Y decías en tu charla que el país se podría perder de un buen presidente. Sí. Y nosotros creemos que sí que es un buen presidente, aunque tenga muchas dificultades por cómo está la situación. Ahora, Martínez, el presidente, tú lo ves cuando
tú consideres y él te pone en la agenda rápidamente cuando tú quieres conversar con él? ¿El comportamiento antes de ser y siendo presidente ha sido el mismo? ¿Cómo ha sido el trato? Es el mismo, es el mismo. Es una persona que su trato, no solo conmigo, yo creo que con todas las personas con las que él se ha vinculado, ha sido igual. Y yo realmente frecuento poco el palacio, si tengo alguna cuestión específica que plantear, algo que discutir, o las veces que la iniciativa ha partido de él. Recientemente, la semana pasada estuve con él a propósito de la visita que hizo al país Carlos Alberto Montaner, que además estuvimos Eury Cabral y don Antonio Espaillat visitándolo, y muy bien, como siempre, muy bien. Martín Esposo, internamente, ¿tú has hablado con él con relación a la reelección? No. Ese tema hace tiempo que no lo tratamos. Aunque tú no estás de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con la reelección ¿Por qué, presidencial, Martín porque Esposo? yo creo que la reelección presidencial ha arrodillado las instituciones en la República Dominicana, ha sido una de las causas, ¿no?, de esa falta de desarrollo institucional. Y ahora mucha gente está planteando el sistema norteamericano. Bueno, pero ese era el que teníamos. Sí, ese lo teníamos, y después resultó que tampoco era suficiente. Y mucha gente entiende que mientras un presidente tenga una alta valoración y una alta popularidad, debe permanecer en el poder. Bueno, pero para eso es que se escogen los presidentes, para que hagan buenos gobiernos, para que salgan bien del poder, para que salgan con respeto de la población. Y en el caso de Danilo Medina tiene posibilidades amplias de volver a la presidencia de la República. ¿Tú estás consciente que él sabe muy bien que la sensatez debe imponerse ante un intento de repostularse? Claro que sí. En esa conversación, ante algunas preguntas, no se trató ese tema específico de la reelección, pero sí de cómo marcha el país, del asunto por ejemplo, del sistema eléctrico, etcétera. Y el presidente siempre habló de cuando yo me vaya, tal día, cuando me voy, esto estará a este nivel. Entonces al final Montaner le dijo, bueno, pero usted varias veces me habló del 16 de agosto cuando usted se vaya. Entonces él le dijo, bueno, porque eso es lo que está seguro. Así que ese fue el único comentario que hubo ahí sobre ese tema. Los aprestos de los funcionarios, que a veces no entienden la situación o ellos quieren reelegirse y le han hecho saber al presidente con mucha gente apoyando en los pueblos, vienen aquí al Congreso, que ahí están los recursos gastándose, aunque hay un amigo nuestro que dice que no se gastaría un centavo. ¿El presidente está consciente de lo que le están haciendo y de dónde viene eso? Bueno, es natural, los funcionarios siempre han procurado la reelección de un presidente. Eso ha ocurrido en toda la historia del país. Él ha mantenido ciertos frenos en el comportamiento de los funcionarios. No creo que permita el uso de recursos públicos. Los gobiernos, sin embargo, tienen muchos mecanismos para poder hacer las cosas. Cuando se hacen actividades como esa, los recursos no salen necesariamente de las instituciones, salen de colaboradores, de gente vinculada por otros mecanismos al gobierno que facilita la financiación, pero al fin y al cabo es el país que termina pagando ese tipo de cosas. Las obras que tú consideras que el presidente se podría ir con un buen sello, un sello positivo de su gobierno. Bueno, el presidente se va con un sello positivo del gobierno porque su primera gran obra es intangible. Es decir, el presidente Danilo Medina le ha devuelto la confianza a los políticos dominicanos. Le ha demostrado al país que un político puede hablar con convicciones de las cosas en las que cree y después ejecutar esas cosas, que no es un individuo que hace unos planteamientos para
ganar unas elecciones y después se aparta de esas cosas. Entonces, por eso yo estudiaba hoy los resultados de Latinoamérica, pese a que el país, en términos económicos, la gente percibe que su situación no es buena, que su situación incluso en muchos casos ha empeorado, exime de culpas al presidente Danilo Medina, lo coloca por encima de esa situación, porque sobre todo advierte en él las intenciones. Ese es un hombre que la gente entiende que trabaja con las manos peladas a veces, pero que muestra el interés y le muestra a la gente que la gente son importantes para él. Si entonces le añadimos a esto lo que está ocurriendo con la educación en la República Dominicana, lo que está ocurriendo en otras áreas, pero sobre todo en el área de la educación y hasta en el área de algunas obras importantes que él ha venido desarrollando, evidentemente que eso le da muy buena imagen al gobierno. ¿Tú consideras que eso que él hace con las provincias, visita, en paréntesis, sorpresiva, esto lo ha ayudado mucho y que la gente perciba en él un hombre de sentimiento con el otro y que ha humanizado el palacio? Sí, eso es una gran muestra de solidaridad y de compromiso con la gente. Y fíjate que el beneficio de esas visitas ha estado sobre todo en el interés de impulsar a sectores que estaban muy no tenían ningún estímulo. Bueno, con algún crédito, con asesoría, con la sola presencia de la visita, el estímulo para que trabajen, eso va dando unos reflejos distintos. Mucha gente dice, bueno, esa no es la solución de los problemas, ni ninguna economía se desarrolla de esa forma. Eso es verdad, pero eso siembra esperanza en sectores absolutamente desesperanzados, y eso tiene que tener algo de positivo. Él es así, él no hace poses. Nunca ha sido un hombre de poses, no es un actor. No es un actor, bueno, por eso mucha gente decía que nunca sería presidente, que nunca llegaría a ser presidente, porque el político tenía que ser un tanto distinto a la forma de él. Y él ha demostrado que no, que realmente lo que la gente tiene que tener son ideas y disposición de aplicarlas. ¿Se le haría difícil a un presidente no hacer eso? En la percepción Bueno, sí, porque el punto de comparación ya será con él. Será con él. Entonces, cuando la gente perciba algo distinto a lo que él ha hecho, si lo que él hace, pues deja un encanto en la población, si ese encanto no se anula, pues la gente va a pedir que sea así. La gente quiere que los presidentes sean, digamos, como fueron en su momento de mayor popularidad. En los mejores momentos del presidente Leonel Fernández, pues la gente aspiraba a un presidente como Leonel Fernández, con sus condiciones, y hoy hay parámetros distintos. Estos inconvenientes que se le ha presentado al presidente con el asunto de los haitianos, ¿tú crees que en el fondo al presidente no le preocupa de no poder hacer lo que la gente, el 98% de los dominicanos piden? Ese es un tema difícil que él se empleó a tratar de buscarle salidas. Yo creo que incluso la percepción que tiene la población que es de que no está satisfecha. Este es uno de los puntos, digamos, negativos de su gobierno frente a la población. Es el único punto frente al que la población muestra una insatisfacción pues bastante amplia, y esto ha sido sobre todo porque la gente ha sentido una mayor presencia de haitianos en la República Dominicana. El decreto que impidió las deportaciones para la aplicación del Plan Nacional de Regularización pues ha contribuido ampliamente a eso, y en estos momentos ese es uno de los temas que podría terminar haciéndole mucho daño y bajándole todo su promedio en otros temas importantes. El 27 próximo ahora de febrero,
¿consideras tú que el presidente podría hablar de una posible o no repostulación? Bueno, es que ese tema no creo que lo trate en un discurso, porque tendría que pasar por un acuerdo previo a lo interno del PLD. Entonces, esto no creo que gane nada con anunciarlo o con procurarlo, con insinuarlo, si no está un acuerdo. Y yo creo también que él tiene sentido de la historia, porque una cosa es que no se reelija porque no lo intentó, porque cumplió con su palabra, y otra cosa es que no se reelija porque se lo impidieron, porque ya eso tiene una connotación distinta. Martínez Pozo, tú eres un hombre de muchos datos y muchas cosas de Estado. Nos imaginamos que tú, en los intríngulis del PLD, y esos acuerdos cuando Leonel Fernández le llevaron cientos de miles de firmas Sí, para que buscara la repostulación. los millones de firmas que se hablaron, Sí, ¿no? vamos a suponer 700.000 firmas. Sí, exactamente, eso, quién sabe. Él tenía una popularidad alta ahí, el presidente Fernández, en ese momento. Y él tal vez quiso dar la muestra del apoyo que le están dando ahora a Danilo Medina y la alta popularidad. No lo hizo. Declinó, independientemente de que le decían que se ponga los pantalones y todas esas cosas, declinó y la antorcha la pasó a su compañero. Sí, bueno, él tenía una prohibición constitucional y además no le iba a ser posible pasar una nueva reforma constitucional. Aparecieron entonces los ingenieros constitucionalistas que creían que podía obviarse la reforma constitucional, que con la propia constitución existente él podía buscar la reelección. Eso habría sido una aventura muy catastrófica y él tuvo la prudencia de detenerla a tiempo, pero desde luego que intenciones no le faltaron. Esa es la misma prudencia que debe tener el presidente Medina ahora. Yo creo que el presidente Medina no ha llegado a tanto. El presidente Medina no ha llegado a tanto. Estaría pues tal vez sectores muy cercanos a él esperando que esto sea una propuesta Del presidente Fernández. Del presidente Fernández, de los líderes del PLD, pero no creo que él nunca la pida, es decir, que él pida que se le apoye en esa iniciativa. Si él en su interior la desea, es lo mejor que puede hacer el presidente Fernández. Presidente, mire las condiciones que estamos. Bueno, eso... Porque si él la conocía y se le sale la babita, es Martínez Pozo, porque vaya ya. Ahora, no es que la limitación de un mutuo acuerdo en el 12, usted yo lo apoyo en el 12 y yo en el 16, está ahí ese acuerdo, Martínez Pozo. Cuando estaba en el Palacio de los Deportes. Es que ellos los dos saben que la política no es así. Usted no puede estar planificando tantas cosas porque nada es previsible. Cuando se acordó el pacto entre Peña Gómez y Balaguer, las elecciones en 2 años eran para que Peña Gómez fuera presidente, porque en principio Balaguer le propuso un 2 y 2 y se entendía que Peña Gómez sin unas elecciones no podía ser presidente de la República. Entonces, para que esto tuviera, digamos, las características democráticas, se crearon unas elecciones, pero esas elecciones eran para investir al doctor Peña Gómez a la presidencia de la República y sin embargo no le tocó, algo que aparentemente estaba seguro. Entonces, en política las cosas no están muy seguras. Usted no puede estar asegurando quién va a ser presidente en 4 años, quién va a ser ni siquiera presidente en 2 años, porque hay muchas cosas que pueden variar y ellos saben que están en un partido donde hay otros líderes, donde hay otras aspiraciones. ¿Tú estás de acuerdo con la alternabilidad? Siempre he estado de acuerdo con la alternabilidad. Sí, tú has sido coherente. Por la alternabilidad tenemos un presidente como Danilo Medina. Si no, olvídate, habríamos estado pensando en que hay gente insustituible. El PLD tiene indiscutiblemente candidatos muy buenos como Reinaldo Párez Pérez, Sí. hombre de mucha experiencia, muchos años en ese partido, ha dado muestra en el Senado como presidente del Senado, que es un hombre de Estado, un hombre preparadísimo, desde regidor hasta secretario general, presidente del Senado.
Francisco Javier ha dado Claro. muestra de eso, hombre de Estado, Temito, Radamés. Pero a lo interno del partido, si Leonel Fernández es el ganador, por ejemplo, tú sabes más que nadie lo que sucedió con Jacob Masluta Sí. y Jorge Blanco, que ellos por no apoyar el suyo, o Jorge Blanco se fue a Balaguer, y Balaguer, sea injusto o no, metió preso a Jorge Blanco. No estoy diciendo que en este caso van a meter preso a Danilo, porque a Danilo jamás se le va a acusar de cosas parecidas, pero se puede tanto no querer apoyar a Leonel Fernández, entonces apoyar el contrario, si es Leonel Fernández el ganador, y caer en lo de Jacobo y Jorge Blanco. Yo creo que el PLD va a apoyar a su candidato, sea quien sea el candidato, el PLD lo va a apoyar. El problema de Leonel Fernández no estaría en el PLD, el problema de Leonel Fernández está en la sociedad. Está en la sociedad, está en el hecho de que hay una tasa, vamos a llamarle como se dice ahora, de desaprobación, para no decir una tasa de rechazo, que se ha mantenido inalterable. Por el contrario, es decir, estamos hablando de varias mediciones a diciembre. Esa tasa lo único que hizo crecer hasta aparecer ahora en Gallup en 62.5. Entonces, él hasta ahora no le ha dado mucha importancia a eso. Y perdón, Sí. escúchame que te interrumpa, pero esa tasa de 65 también puede sorprender lo de Guillermo Moreno con 23. Pero claro que Tú no puedes, Martínez Pozo, tú que eres un hombre avisado y estudioso de eso, aprobar para una cosa es bueno, pero para otra no. Sí, ahí se hicieron distintos escenarios. Y yo tradicionalmente he tomado un aspecto de las encuestas, porque a mí no me gustan estas valoraciones que hacen a los internos, no, porque las encuestas no miden eso, y sin embargo te dan posicionamientos internos, te dan una serie de referencias que esos estudios no la hacen, y sin embargo cometen el atrevimiento y el irrespeto a la opinión pública de ofrecer datos de cosas que no estudian. Entonces, yo me llevo de la versión clásica de una encuesta. Una encuesta es la totalidad de la muestra. La encuesta son 1.200 personas. Todos los datos que yo vea en esa encuesta que corresponden a las 1.200 entrevistas, al porcentaje de las 1.200 entrevistas, esa es la encuesta. Ahora, si en esas 1.200 entrevistas me toman 500 PLDistas y se ponen a hacerle una serie de preguntas, eso para mí tiene un margen de error tan amplio que carece de sentido. Entonces, hay datos como este que provienen de lo que es el escenario total de la muestra, indiscutiblemente que corresponde a la encuesta. Okay. Martínez, tú no permites irnos a lo que son responsables de que estemos aquí. Hermano, de eso es que vivimos. A una Julio Martínez Pozo, un hombre de Estado sin estar en el Estado. Julio, hace año y algo, tú tenías prácticamente el derecho de la exclusiva de Quirino, de todas esas informaciones que han salido. Sí. Y como decía ahorita, tú eres un hombre que tiene la virtud de no desesperarte, y la misma experiencia te pone a ser prudente y cauteloso con las cosas. Sí. Obviamente tú no eres un hombre que te imponen las cosas, sino que tú las consultas, sugieres, y no quieres tomar ciertas primicias que son buenas, las primicias y los palos son buenos. Claro, claro. ¿Qué sucedió ahí, Martínez Pozo? Bueno, lo que sucedió fue que nosotros creíamos que Quirino tenía un interés que me parecía humanitario. Este hombre estaba en un programa de protección de testigos en Estados Unidos, estaba todavía en la prisión, estaba próximo a salir, y me imagino que él quería enviar algunos mensajes para proteger a su familia. Yo no he cambiado identidad, yo no he denunciado a nadie, es que él quería enviar mensajes de esa naturaleza. Incluso el cuestionario que se le sometió
porque hubo que someterle un cuestionario previo. Incluía algunas preguntas y estaba más o menos en ese sentido. Había sí, sería una entrevista, una conversación de 15, 18 minutos. Él solicitó unos 2 o 3 minutos para dar un mensaje. Ahí fue el freno. Aparte Ahí fue el freno tuyo, Dios, pero espérate. aparte de las preguntas. Yo te doy 10 más, pero sin esos 3. Pero te aseguro que aún así yo no tenía ni la menor sospecha de cuál era su propósito. Yo he dicho claramente que quien nos explica a nosotros, de manera particular a mí, que fue con quien se hizo la reunión en su casa, fue el ingeniero Diandino Peña, que nos llamó, habló, mira, ustedes tienen planeado esta entrevista. ¿Cómo se enteró él? No sé. Porque tú te sorprendiste cuando te llamaron para eso, ¿verdad? Claro. Pero yo tomé su puesto. Ay, porque tú ibas con tu secreto ahí, pero era un dato que eso no se había anunciado. Ay, Entonces sí, entonces tuve que admitirle que sí. Él me preguntó si era verdad. Sí. No le iba a decir que no y después entonces Sí. que se enterara y Sí. además un amigo, no, sí, es cierto. Tenemos una entrevista con él para el lunes y me hizo algunas preguntas y que si yo creía en los objetivos, expliqué lo que te dije, pero él me dijo, mira, yo entiendo y creo que el objetivo es otro. Y el objetivo es este. Y entonces nos habló de la posibilidad de ver, yo le dije, pero esa entrevista va a ser grabada. Como de hecho entiendo que todo lo que ha hecho Quirino ha sido grabado previamente. Sí. Es decir, que no. Esa entrevista va a ser... podían quitar sus cositas. Va a ser grabadas. Por lo menos nosotros garantizamos que no vamos a ser usados para acusaciones perversas. Aún así, bueno, la sugerencia era no correr los riesgos. Entonces ahí estaba Francisco Javier en esa reunión. Yo le dije, bueno, vamos a ponderar esto, no es una decisión que yo la puedo tomar, vamos a hablar con el presidente de Radio Cadena Comercial y con el equipo y vamos a sentarnos esta tarde y vamos a ver qué piensan ellos de esto. Yo les voy a informar de la conversación. Ahí me informaron que iban a hablar con el presidente Danilo Medina, lo iban a poner al tanto de la situación. También, después, más tarde se le informó al presidente. El presidente también fue partidario de que tratara de evitarse eso, por lo menos de la parte nuestra, porque alguna gente podía también crear otras asociaciones. Sí. Y en definitiva, después de varias reuniones, más de 3 o 4 que se hicieron ese día, se declinó eso. Los padres de Víctor Gómez Casanova también intervinieron, pidiéndole a la emisora que la entrevista no se presentara, etcétera, por una amenaza directa de la que fue objeto la madre de Víctor Gómez Casanova, amenaza de muerte para un hijo de Víctor Gómez Casanova. Eso es terrible. Entonces, nosotros decidimos, pues, renunciar a esa primicia. Lo único que yo le dije a ellos, ustedes pueden estar seguros que si los sectores que quieren que él hable, no se van a quedar de brazos cruzados porque él no hable con nosotros. Si él no habla por aquí, buscar otra forma. Ellos buscarán, bueno, que lo busquen, ¿Cómo se logró? Tiempo, como se logró, y aquí tenemos entonces las acusaciones de Quirino y las respuestas de Fernández en su cuenta de Twitter ayer, ¿te parecieron correctas? Bueno, las acusaciones de Quirino, desde un principio, a mí me parece que son una infamia. Okay. Son una infamia. Yo creo que Quirino no tenía, digamos, el perfil para ser una persona... en Twitter ayer, cuando el presidente, tú me imagino que lo leíste por completo. Sí, claro. ¿Te parecieron correctas, Martín Esposo? La respuesta del presidente. Sí. Es una respuesta política. Okay. Una respuesta política, pero que no toma en cuenta algunas cosas que son importantes. Porque políticamente, para presentarle a la población y al electorado este tema, es correcto. Me está atacando el narcotráfico y yo lo enfrenté, yo lo extradité. Es decir, eso es una retaliación del narcotráfico por los ataques que yo le he hecho. Bueno, eso la mayor parte de la población te lo puede comprar. Pero resulta que Quirino no está en manos del narcotráfico. Pues Quirino está en manos de los Estados Unidos. Y no hay nada que Quirino haga en estos momentos que no esté
autorizado. En el caso de nosotros, todavía más porque era una entrevista desde la cárcel, donde a ellos había que someterle el interrogatorio previo y eso se hizo. Ahora me imagino que no nadie le ha sometido interrogatorio previo, o tal vez se lo sometieron porque esas eran las reglas de entonces. Entonces, aquí hay otros hilos. Aquí hay otros hilos. Esto de que el narcotráfico... ¿Otros hilos te refieres a la oposición política? No. La oposición política puede sacarle provecho a eso, pero no es la que genera ese tipo de cosas. Evidentemente que hay sectores de la política norteamericana que están metidos en eso. Eso es más que evidente. Si tú lo asocias con esto, lo que ocurrió cuando el presidente estuvo en Nueva York, el presidente Fernández, para la asamblea, de manera paralela con las asambleas de las Naciones Unidas, la publicación que le tiró el Wallace Jr. Sobre el asunto este de los tucanos, etcétera. Esos son movimientos que no lo puede hacer cualquiera, no lo puede producir cualquiera. Pero también hay que hablar a favor del presidente Fernández, que del Congreso de Estados Unidos decía que la economía, el incremento de la economía se lo anexaban al presidente Fernández. Perfecto. Eso salió de allá. Y las declaraciones que dio en el país el procurador de Estados Unidos, Eric Holder, sí, planteando que el presidente Fernández había sido un aliado en la lucha contra las drogas. Pero tú sabes que a veces te dicen, te dan unas declaraciones y tienen actuaciones, o hay sectores, porque no hay tampoco una actuación homogénea. No hay una actuación homogénea. Yo decía hoy en mi comentario, bueno, que Balaguer en junio de 1961 era la estrella para el Departamento de Estado. Era el político perfecto para la realidad dominicana. Pero en diciembre de ese mismo año, ya el Departamento de Estado estaba conspirando contra Balaguer, hasta que lograron sacarlo y borrarlo, le pusieron una cruz: usted no vuelve jamás, usted no va a ser presidente de ese país. Y si no se produce la muerte del presidente Kennedy y cambios en el Departamento de Estado, la situación de Balaguer habría sido mucho más difícil. Okay. Entonces, ellos no es que son muy creíbles en algunas declaraciones, porque depende mucho del momento y de las circunstancias. ¿Consideras tú, Martínez Pozo, que si el presidente Fernández hubiese sido amigo de Quirino, como dijo Quirino textualmente, él hubiera hecho la diligencia para deportarlo? Bueno, la deportación era obligatoria porque el apresamiento de Quirino fue también en coordinación con la DEA, una serie de cuestiones, y ningún mandatario iba a poder detener eso sin crearse graves problemas. Ahora, tú me preguntas, ¿tenía Quirino el perfil para desarrollar una amistad con Leonel Fernández? Yo creo que no. Yo creo que no. Tú me dices, bueno, ¿tenía Arturo del Tiempo el perfil para desarrollar una amistad, con una cercanía con Leonel Fernández? Sí. Arturo del Tiempo era un hombre con condiciones intelectuales, una conversación exquisita, el mundo en el que se manejaba. Cuando yo lo conocí, él andaba siempre con el embajador dominicano en Colombia, etcétera. Era un personaje distinto, pero no es verdad que era dominicano. Que exactamente que Leonel va a recibir una persona que va que supuestamente a cada momento a recibirlo, a llevarle un maletín, etcétera, porque esto... Pero las intenciones malsanas de Quirino están ahí, entonces. Claro, no. ¿Y los propósitos? Bueno, ahí debieron tratar de construirle otra historia. Okay. Si queremos hacerle daño a Leonel Fernández, vamos a construir una historia más creíble, algo que se parezca más a la realidad, porque eso es absurdo, lo que él ha planteado. No, a veces le preguntaban por el expresidente Hipólito Mejía, y él evadía, que yo creo que Hipólito Mejía tampoco se atrevería a recibir dinero así por así. No creo que haya ningún político dominicano que cometa esas torpezas. Hay siempre la posibilidad de que algo se cuele, pero además, todo lo que él estuviera diciendo sobre Leonel Fernández, lo está diciendo de los políticos con los que él se vinculaba. Porque entonces él se vinculaba con el expresidente Fernández y le daba dinero.
y se vinculaba con otros políticos y no le daba dinero. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Él no necesitaba protección, lo que él buscaba de un lado no lo necesitaba del otro, es decir, esa era su práctica entonces. Es decir, que Leonel debe estar preparado para muchas cosas más que vienen por ahí. Bueno, quién sabe, yo creo que solo quienes estén llevando a cabo estos planes sabrán hasta dónde pueden llegar. ¿Tú crees que sería interesante él de vez en cuando, suponiendo uno que venga cosas más fuertes, hacer rueda de prensa y darle el frente al país, presidente Fernández? Yo creo que sí. Ellos saben de dónde vienen estas cosas también. Está más enterado que nosotros. Entonces yo creo que usted tiene que irse al lugar donde se están produciendo estas cosas y ver qué es lo que pasa y ver qué soluciones podrían procurarse, porque de lo contrario le pueden hacer pasar muy malos ratos. Yo quiero que tú en estos momentos te vislumbre la lucha interna, digo lucha interna dentro de los candidatos del PLD, sí, con Leonel metido ahí. ¿Qué tú crees que pasaría? Hasta ahora, realmente no hay mucha posibilidad de hacer una evaluación objetiva, porque hay una gran represa. Esa represa se llama Danilo Medina y el sentimiento que hay hacia Danilo Medina. Mientras esa situación no esté definida, pues será muy difícil saber internamente cuál es la situación real. Si cualquier encuesta plantea que Leonel Fernández está por encima de todos los aspirantes presidenciales, es lo cierto. Él, frente a todos los aspirantes presidenciales, tiene el peso de su condición de 3 veces presidente, de líder del partido, etcétera. Eso es indiscutible. Su problema, insisto, está en la tasa de rechazo, en la tasa de desaprobación, que todo el mundo sabe que eso es terrible. Eso es terrible para un político. Es mejor que tú salgas con porcentaje muy bajito, en principio, y que en la medida que te va dando a conocer y va haciendo un trabajo, va creciendo, a tú tener porcentajes más o menos altos, que él no lo tiene tan alto tampoco, no lo tiene tan alto, y una tasa de rechazo, pues como la que tiene y como la que ha conservado. Eso te puede meter la cabeza debajo de la tierra, puede tratar de ocultarlo, pero es un hecho que está ahí. Vete a una segunda vuelta, Martínez Pozo. Eso sería catastrófico en un escenario en el que él fuera candidato presidencial. Porque el hecho de que haya una oposición dispersa no quiere decir que no está ahí. Es decir, los votos de la oposición están ahí. No tienen, digamos, un instrumento adecuado de canalización, están dispersos, no tienen esperanza de triunfo, no tienen una serie de cuestiones, pero hay factores que pueden motivarlo. ¿Tú crees que ahí se agitaría bastante las visitas de la embajadora? Yo lo defino como el gran taquillero del proceso electoral, Sí. Gran taquillero. En el mismo carro público donde vayan la gente que van a votar por él, ahí mismo van las que van a votar en contra, que se levantan solas, sin mayores dificultades. Martínez, te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, igual que a ti, que eres un gran trabajador, porque está esta jornada diaria y entonces el domingo también. Sí. Pero nosotros nos alimentamos, nos motivamos con gente como tú, Martínez Pozo, que somos obreros de este asunto. Así es. Y te auguro el mejor de los éxitos, Martínez Pozo. Gracias. Aunque te acuestas más de las 12 de la noche todos los días. Sí. Trabajando. Sí, algo siesta en la tarde antes de ir al gimnasio y más o menos trato de llevar cierto equilibrio. Agradecido, Martínez. Gracias a ti. Bueno. Bien, gracias a Martínez Pozo. Nosotros feliz de tenerlo aquí una vez más. Buenas noches.